De la conversación acá por Radio Brújula, en la ciudad de Banfield, como siempre. Y en este caso nos encontramos con un exponente joven del pensamiento nacional, Pablo Garelo. ¿Cómo estás, Pablito? Hola compañero, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad. No, gracias a vos. Bueno, Pablo nos va a dar una parte de su tiempo para charlar algunas cositas que nos interesan muchísimo. Pablo, para el que no lo conoce, tiene su página de difusión de pensamiento, Rosca y Tinto. Aparte, escribe para El Aluvión y también está haciendo un proyecto muy interesante de cancha rayada con Agustín Chena. Y aparte, si no tengo mal entendido, es dirigente por la JP de Santa Fe, ¿no, Pablo? Sí, exactamente, secretario general de la Juventud Peronista en la provincia. Así que sí, con un montón de proyectos, todos dirigidos a la militancia nacional, a la difusión de contenido nacional, porque un poco la idea es levantar el orgullo argentino. Creo que es fundamental en este momento histórico, siempre en realidad, pero en este momento histórico tan particular también. Así que bueno, en esas tareas. Genial, Pablo. Sí, queríamos charlar algunas cosas con vos porque nos interesa muchísimo esta cuestión del orgullo nacional y levantar otra vez el ánimo, sobre todo de la militancia y del pueblo organizado, como decimos nosotros. Pero aparte, vi que desde Cancha Rayada se está pensando también algunos encuentros específicos de formación de algunos temas. ¿Por qué, por ejemplo, hacen tanto hincapié que a mí me interesa muchísimo el tema del sur y el tema del centro nacional y geopolítico en la Patagonia? Y también, bueno, la cuestión de Malvinas y Atlántico Sur, ¿no? Sí, la verdad que es fundamental. Nosotros insistimos muchísimo. Piensen ustedes que desde el año 2010 que se implementa el mapa bicontinental como mapa oficial, más allá de que muchos compatriotas no lo conozcan, yo la verdad, a las distintas escuelas que voy o centros de estudio, siempre insisto con la directora o el director o con quien esté a cargo, con que haya mapas bicontinentales en las aulas, que haya en el patio, que los pibes, las pibas lo puedan conocer. Es realmente irrisorio que nuestros propios compatriotas no conozcan el mapa de su país. ¿Y qué es lo que evidencia el mapa? Bueno, naturalmente, una Antártida con el tamaño a escala del continente americano, la Antártida Argentina, y allí nos modifica la percepción completamente porque Tierra del Fuego pasa a estar en el centro. Yo siempre cuando voy a dar una charla o algo por el estilo empiezo a preguntarle a los chicos, bueno, ¿cuál es la provincia que está en el medio? Y empiezan a decirte, ¿no? Buenos Aires, algunos dicen La Pampa, otros Córdoba, dicen Córdoba, claro. eh, hasta que, bueno, luego descubren que el centro está en Tierra del Fuego y allí tenemos otra percepción de nuestro país, que es un país marítimo, que es un país bicontinental, que es un país geopolíticamente importantísimo en términos de estrategia. Eh, Así que nada, fomentando eso, por supuesto, y allí aparece la Patagonia con toda su impronta, todo su potencial, toda su necesidad de desarrollo. Pensemos que una provincia extensa como Santa Cruz y rica como Santa Cruz tiene un habitante por kilómetro cuadrado. O sea, pensemos esto, un solo habitante por kilómetro cuadrado hay en la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de una Patagonia completamente despoblada. Y si nosotros no ponemos el eje en, por supuesto, nuestro sur, va a ser muy difícil poder enfrentar este escenario geopolítico tan conflictivo, tan complejo, de estas potencias que avisoran nuestros recursos naturales, ¿no? Y ni hablar en la Patagonia, llena de agua dulce, de petróleo, ni hablar si lo pensamos en términos de la Antártida, la ocupación de Gran Bretaña por parte en nuestras Malvinas. Digo, hay una cantidad de conflictos que tienen que ver con el desarrollo argentino y que nosotros debemos pri- privilegiar en términos de defensa, en términos de cultura nacional, en términos, repito, de desarrollo económico. Así que bueno, fomentando eso. Tal cual, y después vamos a volver al tema marítimo, sobre todo porque me interesa muchísimo, pero también Pablo, hace un tiempo hicieron ustedes una recorrida y un trabajo muy interesante sobre la cuenca del Paraná, o sea, donde se estacionan todo lo que sería el complejo agroexportador argentino. Vos sos de oriundo de Santa Fe y lo conocés mejor que nosotros, pero ¿qué nos podés contar de eso, de toda la discusión que hubo, bueno, alrededor de, en su momento, la construcción del canal Magdalena para tener la salida directamente a las aguas profundas? Pero ¿qué fue lo que vieron y
¿Cuáles son los desafíos y los problemas que aquejan ahí con el complejo? Bueno, la verdad sería muy interesante que todo argentino pueda conocer. Nosotros hicimos una experiencia muy linda junto a Luciano Orellano, que escribió el mejor libro que anda dando vueltas sobre el tema, que es Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Así que a todos los oyentes les recomiendo que lo puedan leer, se encuentra en PDF gratuitamente. Y allí, bueno, pudimos descubrir estas grandes cerealeras que están ocultas, se encuentran 70 kilómetros a la redonda, va, en realidad sobre la vera del Paraná, a lo largo de Rosario, 70 kilómetros hacia el sur y hacia el norte, en pueblos como Timbúes, General San Martín, bien pegadito ahí a Rosario. Y bueno, nosotros llegamos muy casualmente en auto por la ruta, pero para llegar a la vera del río, donde están estas grandes cerealeras, estamos hablando de Cargill, que es estadounidense, estamos hablando de Dreyfus, que es francesa, estamos hablando de Cofco, que es china, ADM, que también es yankee, digo, 6, 7 multinacionales de afuera que controlan nuestro comercio exterior, que exportan nuestras materias primas, nuestros granos, principalmente granos y subproductos, harina y aceite de soja, de maíz, de girasol. Y bueno, pudimos observar que los camiones llegan por la ruta, pero luego tienen un camino de tierra de alrededor de 5 kilómetros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No está ni siquiera asfaltado, una ruta por la que transitan millones de camiones por año. ¿Por qué? Porque hay una lógica de ocultamiento, ¿no? De estas grandes empresas, grandes multinacionales que están contra la vera del río, es decir, tienen sus plantas procesadoras, las más modernas del mundo, y además sus puertos para poder embarcar la soja rumbo al sudeste asiático, a China, y tienen esta lógica de ocultamiento, ¿no? Que la sociedad civil las pueda percibir lo menos posible para no denunciar la infamia que se comete allí. Estamos hablando en realidad de, repito, ¿no? Grandes corporaciones que tienen y controlan nuestro saldo exportable, que por lo tanto controlan las divisas, es decir, los dólares que entran al país, que por lo tanto entre gallos y medianoche te pueden organizar una corrida cambiaria. Y repito, ¿no? Son corporaciones de afuera, no pagan ingresos brutos. Acá en nuestra provincia de Santa Fe, un peluquero, un comerciante paga ingresos brutos y estas megacorporaciones que tienen filiales en todo el mundo, facturan miles y miles de millones de dólares, no pagan ingresos brutos, lo que paga cualquier comerciante de Calchaquí, provincia de Santa Fe, de Reconquista, de Rafaela, de Santa Fe, de Rosario. Entonces es realmente terrible y además, como si eso fuera poco, ellos declaran sus ganancias a través de declaraciones juradas que redactan en realidad, que producen ellos mismos. ¿Se entiende? No hay un control por Claro. parte del Estado en las ganancias, sumado a miles de maniobras de subfacturación, de sobreimportación. Siempre se descubren maniobras de este tipo. Cargill hace poco se conoció el hecho de que le vendía su propia filial a Uruguay y desde Uruguay exportaba. ¿Por qué? Porque Uruguay es un paraíso financiero, cobra mucho menos impuestos. ¿Se entiende? Era soja que salía de Argentina, Claro. pero parecía que se vendía y se exportaba desde su filial en Uruguay, para, por supuesto, evadir y defraudar al Estado argentino. Entonces estamos hablando de una indefensión completa por parte de nuestro Estado, por una cantidad de riquezas que drenan, que se van de nuestro suelo en un campo que está cada vez más vacío, en un campo que está cada vez más concentrado, en un campo que está cartelizado y dominado por también el sistema financiero de la soja en algún punto. Y bueno, lamentablemente tenemos cosecha récord y exportaciones récord en nuestra provincia, en nuestro país, y al mismo tiempo tenemos pobreza récord. Sí, ¿Por qué? Porque hay que discutir no solo el crecimiento, no hay que discutir solo las exportaciones, sino también la distribución de la riqueza. tal cual. Y entre esos desafíos, Pablo, que yo había visto un poco del mini documental que habían hecho, de lo que habían subido, también está el tema, bueno, esto de tener un puerto propio, de no tener marina mercante y aparte de no tener un río navegable para ni siquiera para transporte tampoco transporte de pasajeros. O sea, tenés una vía totalmente cooptada ahí y encima para sacar los productos tenés que pasar por el puerto de Montevideo, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que el río Paraná es majestuoso,
para aquellos que no lo conocen, se los recomiendo. Es un río súper extenso, una autopista fluvial natural que se inserta en el corazón de América del Sur. O sea, nuestro continente tiene ese privilegio de tener esta autopista fluvial natural que se inserta hacia el medio de las tierras más productivas. Desde el Paraná no solo transitan materias primas que tienen que ver con los alimentos, sino también, por ejemplo, el hierro del Cerro del Mutum. El Cerro del Mutum se encuentra en Bolivia, es la mina de hierro más grande del planeta. El río Paraná también posibilita la producción de energía eléctrica. Estamos hablando de la represa Itaipú en Brasil, la más grande del mundo. Estamos hablando de Yacyretá, estamos hablando, bueno, ya en el río Uruguay de Salto Grande. La cuenca del Plata es sumamente rica en fauna, en flora, en producción de minerales, producción de energía, producción de alimentos. Lamentablemente está controlada hoy por pocas multinacionales, estas que nombramos de los alimentos, las que tienen que ver con la producción de hierro, de acero, en su mayoría multinacionales occidentales, ¿no? Que responden al bloque de la OTAN. Y es realmente majestuoso el Paraná, pero está pensado para los intereses extranjeros, ¿no? Para la exportación de materias primas para la concentración de la riqueza. No, no tiene que ver con un río que puede facilitar la logística, por ejemplo, la logística de cargas para el mercado interno, ¿no? En una Argentina que es tan cara, en una Argentina con problemas inflacionarios, poder abaratar el costo de la logística sería fundamental, ¿no? Hoy Claro. tenemos, por ejemplo, por este problema del Canal Magdalena, ¿no? Pensemos que, bueno, es bastante complejo el tema, quizá no lo pueda explicar en estos pocos minutos, pero hoy lamentablemente todo barco que surca por el Paraná y que tiene que salir por el Río de la Plata rumbo al mundo o rumbo a nuestra propia Patagonia, tiene que pasar primero por Uruguay, porque no está hecho el canal Magdalena, ¿no? Tienen que transitar por el canal Punta Indio hasta Montevideo y desde allí bajar, por ejemplo, un barco que va desde Misiones a Santa Cruz, en vez de poder ir por el Paraná, doblar en el Río de la Plata y bajar directamente por nuestra costa litoral, nuestra costa marítima, tiene primero que pasar por Montevideo, por Uruguay, por un estado extranjero. Además que el puerto de Montevideo está controlado por una multinacional de Bélgica hasta el año 2080, tiene una concesión hasta el Claro. 2080. O sea, esta empresa multinacional de Bélgica observa y controla todo lo que pasa con nuestro comercio interior, nuestro comercio exterior. Es realmente, es irrisorio, no se puede explicar, no se puede entender lo que sucede, no se puede explicar cómo no se hizo el Canal Magdalena. Eh, pero les estaba hablando de la logística, ¿no? Hoy tenemos, por este problema, en donde por supuesto que los buques cuando van a Montevideo tienen que pedir permiso a un estado extranjero, tienen que pagar costos de hospedaje, pagar costos de mantenimiento, comida, por supuesto, ¿no? Un gastadero de dólares para nuestro país y además una pérdida de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, si un industrial de Tierra del Fuego necesita un insumo, un implemento de Buenos Aires, en vez de que el viaje se haga en buques, que sería lo más natural por toda la costa atlántica, lo hacen en camiones. Hoy en nuestro territorio nacional tenemos camiones que circulan 3.000 kilómetros. En todo país desarrollado un camión no circula más de 300 kilómetros. Hoy en la Claro. Argentina hay camiones que circulan 3.000 kilómetros de Buenos Aires a Ushuaia, por ejemplo. ¿Se entiende cómo encarece la logística y cómo Y sí, encarece los costos este problema? Porque a veces hablamos de la inflación y solo nos quedamos con la cuestión financiera, monetaria y demás, que está bien y es importante, pero ¿cuándo vamos a discutir el tema de la producción, de la logística, del transporte, del colonialismo? tal Porque el cual. problema de Argentina no es la estructura bimonetaria, eso es una consecuencia. El problema de Argentina es la dependencia y la sumisión a los poderes extranjeros. Ese es el verdadero problema. No hay que confundir las prioridades y cuál es el conflicto principal. Así que bueno, eso un poco sobre el canal Magdalena. Después les recomiendo a los oyentes que puedan leerse alguna nota. Quizás, bueno, nosotros tenemos mucho, hemos subido videos. Repito el libro este muy interesante de Luciano Arellano. Yo gran parte de la información que conozco, que tengo, la saqué de ahí. Nada, son temas para investigar y profundizar, sin dudas.
No, tal cual, y aparte teniendo en cuenta la importancia de este dato que vos decís, hablas de la logística, como también otro que creo que ustedes habían aportado, de la cantidad de proteína vegetal que sale por el Paraná, creo que era casi la mitad a nivel mundial, Sí, 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 que sí. El salía por la... 50% de la proteína vegetal del Claro. mundo sale por el Paraná. Y ahora que en el mundo está convulsionado en la geopolítica, que justamente la disputa es por energía y alimento, creo que es fundamental el trabajo que ustedes hacen. Yo te quería también preguntar otra cuestión de cómo se cruza, primero, por qué no hubo un debate a nivel nacional de estos temas que son prioritarios, y aparte, cómo se cruza con la cuestión ambiental o de algunos lobbies que hay de fundaciones que de alguna forma obturan este debate porque ni siquiera se puede debatir, no es que se pueda avanzar. Pienso en las offshore de Mar del Plata, que la otra vuelta lo hablábamos con Aldo Duzdevich también, pienso en esto de la nueva ley que quieren sacar de zonas azules protegidas en el mar, bueno, pienso también en la explotación de petróleo. ¿Qué pensás de eso? No, bueno, por supuesto, ¿no? Siempre la Embajada de Estados Unidos y estas grandes corporaciones hacen lobby constante en nuestro Congreso, en nuestro sistema político. Eh, Uno de los brazos por izquierda tiene que ver con Greenpeace, tiene que ver con estas organizaciones, estas ONGs ambientalistas, pero además internacionalistas, ¿no? Porque hay Claro, compañeros muy valiosos que militan en el ambientalismo, que es un tema central, fundamental, pero lo hacen desde una concepción nacional, no desde una concepción internacionalista. Sí, sin duda, fíjense, Greenpeace dijo algo sobre el régimen de las grandes inversiones, se quejó. ¿Por qué siempre Greenpeace se expresa contra las potencialidades de desarrollo en nuestro país, pero no dice nada cuando hay corporaciones extranjeras que van a explotar con un daño enorme ambiental, que son todas las del régimen de grandes inversiones, digo, las que pueden explotar por 2 mangos y que pueden explotar de acá a 30 años sin modificaciones en términos tributarios, nuestro cobre, nuestra plata, nuestro oro, nuestro litio, nuestro gas, nuestro petróleo. Sobre eso no dicen nada. Bueno, ahí está la doble moral y la hipocresía, ¿no? En algún punto de estas organizaciones. Y bueno, hay que tener muy, muy en claro el sentido nacional y una discusión por el desarrollo en nuestro país, sin dudas, una discusión geopolítica. Yo creo que la cuestión de la política internacional y el desarrollo tiene que ir de la mano de una concepción clara del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y antes que lo económico, o junto con lo económico, está la dimensión geopolítica y productiva. Muchas veces nos quedamos en un economicismo que yo un poco se lo critico también al desarrollismo en algún punto, de, bueno, exportar, exportar, exportar. Sí, bueno, está bien, hay que crecer, hay que exportar, yo coincido, pero ¿de la mano de quién va a estar eso? Sin ningún tipo de control. Bueno, hay que poner la lupa sobre estas cuestiones, rememorar y pensar en lo que hizo grande a este país, pensar en la idiosincrasia, en la política que llevó adelante Juan Domingo Perón. No digo que haya que replicar, ¿no? Pero es una política soberanista muy profunda, la independencia económica por sobre todo, y a partir de allí el establecimiento de la justicia social. No es inverso. Primero, Perón controla los resortes estratégicos, estatiza el comercio exterior, estatiza los depósitos bancarios, estatiza los servicios públicos, controla el transporte, estatiza los ferrocarriles, crea una marina mercante, ¿se entiende? Y luego, a partir de todas esas políticas, y paralelamente también, llega una vida digna para todos los trabajadores argentinos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la justicia social, de la distribución, y está muy bien y es muy necesario, pero nos olvidamos del factor central que imposibilita eso, que es la condición semicolonial de nuestro país. Entonces, si nosotros no ordenamos las prioridades, no ordenamos los conflictos ni las contradicciones, va a ser muy difícil que nos podamos desarrollar. claro, tal Eh, cual. eh, No, no, no te quería interrumpir, Pablo. no, 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 eso. No, Me parece que es y central. claro, que es tal cual lo que estás planteando y en este orden geopolítico nuevo, ¿cómo ves a la Argentina o cómo pensás que se puede insertar inteligentemente con este nuevo mapa, bueno, con Trump al poder y con la Unión Europea de alguna forma reorganizándose? ¿Cómo pensás que Argentina puede ordenarse? Obviamente con Milei es muy difícil, pero digo, Argentina como Estado o en futuros, en caso de que vuelva una expresión auténtica del peronismo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que bueno, lo de Milei va a ser una noche oscura, negra, pero en algún momento va a pasar y nosotros ya tenemos que estar dando los debates de cuando vuelva al poder el peronismo o una alianza que tenga que ver con los intereses nacionales, ¿no? Ya lo tenemos que estar dando y ya tenemos que pensar cuáles van a ser las prioridades, ¿no? Yo creo que es un mundo que en algún punto nos beneficia, ¿no? Porque Argentina, ya lo decía Perón en la Hora de los Pueblos, Perón decía esto: América Latina es la gran reserva de energía y de alimentos y en gran parte no tiene poco explotado, dice Perón en La Hora de los Pueblos, que es un libro del 68. Y es tal cual, todavía nosotros tenemos mucho por explotar, tenemos mucho potencial, muchos recursos, mucha riqueza en un mundo que está ávido de todo esto, ¿no? En una competencia además geopolítica, en una emergencia multipolar, que creo que si Argentina es habilidosa diplomáticamente, puede tener grandes réditos de este mundo, que ya no es la política del garrote de Estados Unidos en algún punto, sino que bueno, está mucho más distribuido el poder con la emergencia de China, la emergencia de Rusia, actores autónomos como son la India, como es Turquía. Digo, es un mundo con muchas, o sea, con conflictos, naturalmente, es un mundo peligroso en algún punto, y para mí la política exterior de Milei es un desastre en ese sentido, pero al mismo tiempo es un mundo que otorga oportunidades. Fíjense lo que está pasando en el Sahel, ¿no? En África, Burkina Faso, Malí, para aquellos que por ahí no conozcan, hubo allí golpes de Estado nacionalistas, similares al golpe del 43 que hubo acá en Argentina, que Claro. están controlando los resortes estratégicos, que están estatizando las minas de uranio, la mina de oro, que están teniendo soberanía monetaria, que no la tenían con respecto a Francia. Fíjense, son movimientos de liberación nacional en pleno siglo XXI. Y bueno, naturalmente, digo, si Argentina, más allá de las condiciones del mundo, si Argentina no tiene una vocación y una actitud soberanista, un ímpetu de que su Estado vuelva a ser grande, de que su Estado... Pero además, yo no digo en términos estatistas de que el Estado tiene que controlar todo, no. Claro. Ese no es el planteo. Sino como Tampoco quiero Estado-nación. quedar anacrónico en ese sentido, pero sí Claro. los resortes estratégicos, como ocurre en todo el mundo. A ver, esto que hablábamos hoy, que nuestros barcos tengan que pasar por un estado extranjero para unir Corrientes con Santa Cruz, es decir, para unir dos provincias argentinas. No, es una Es locura. una locura, Sí. eso es irrisorio. Entonces, cuando uno habla del Estado y el rol que tiene que cumplir el Estado, no está queriendo decir que el Estado tiene que controlar el 100% de la economía. Está queriendo decir que hay cosas básicas que las tiene que cumplir el Estado, porque tiene que poner orden, un orden que está basado en una justicia, ¿no? Entonces, esta es la discusión también. Yo me parece que es un mundo con oportunidades y Argentina si Argentina llega a crear, pienso en el YAPI, por ejemplo, bueno, habría que ver cuál es el instrumento, quizá no sea el mismo, pero si Argentina vuelve a tener control sobre su producción de energía, teniendo en cuenta el petróleo de vaca muerta y demás, de sus minerales y de sus alimentos, podemos ser potencia, naturalmente, porque tenemos una cantidad de recursos infernales que cualquier país del mundo lo envidia. Y además tenemos en un capitalismo que se desarrolla a partir de vectores de conocimiento, donde el valor se deposita en el conocimiento, tenemos un material humano, una capacidad humana envidiable también, ¿no? De desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico, el caso de la energía nuclear, el caso de la energía, de la tecnología aeroespacial, pensemos en ARSAT, pensemos en el proyecto Karen, que ahora Milei lo bloqueó. Digo, Sí. tenemos una potencialidad espectacular. Simplemente hay que ocupar el rol que tiene que ocupar el Estado como planificador de ese desarrollo autónomo. Tal cual. Lo del Karen, bueno, lo nombraste, es terrible. El reactor, bueno, después investiguen lo que es el Karen porque esa era algo buenísimo, un invento argentino de exportación que, bueno, lo frenó Milei. Para cerrar, Pablo, ¿y qué rol le ves a la juventud? Porque yo veo a toda una generación de sub 40, entre los cuales estás vos, por supuesto, muy interesante, que está pensando estas
dilemas que son a nivel nacional y no tanto en el día a día o no tanto en la chiquita, como se dice. ¿Pensás que hay una esperanza ahí en los U40, en ciertos pensadores que vuelven a poner sobre la mesa estos temas? Bueno, pienso sobre todo Malvinas también, que tuvieron a Juan Rattenbach el otro día en Cancha Rayada. Sí, 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 la verdad que yo le tengo mucha fe a nuestra generación. Me parece que lamentablemente en algún punto creo que quedó quizá una generación setentista, muy valiosa, pero que ya, o sea, ya muchos no están más en actividad política. Y luego entiendo que hay una franja media a la que quizá por distintos motivos, por haberse formado en los 90, por, bueno, ya este coletazo, digo, me parece que hay muchos que estamos agarrando una parte en algún punto decadente, ¿no? Del kirchnerismo como fuerza política. Y tengo expectativas porque creo que nuestra generación se está formando en lo nacional, que es para mí lo importante, lo central. Estamos dejando un poco la cuestión tan ideológica, reivindicativa de lado para pasar a discutir los grandes temas. Hay mucho interés por la geopolítica, hay mucho interés por el desarrollo en nuestra generación. A mí eso me parece muy interesante. Eh, Así que nada, creo que hay que seguir fomentando una cultura de este tipo, ser pacientes, con mucho trabajo, pero además con paciencia. Los procesos son largos, la historia es larga, no hay que apurarse, no hay que volverse locos. Milei ya se va a ir, en algún momento se va a ir. Hay que discutir hacia adentro, hay que disputar con una clase dirigente que en algún punto es muy decadente de nuestro gran espacio político, de nuestro gran movimiento. Hay que poder disputar, hay que debatir, hay que discutir ideas. eh, y bueno, no enfrascarse, ¿no? Me parece que hay que salir hacia afuera, caminar, patear, encontrarnos con nuestros vecinos, charlar, pensar en futuro, pensar en esperanza, pensar el mundo del trabajo, pensar el mundo de la educación. Es una sociedad esta muy dinámica, muy compleja. Bueno, hay que formarse constantemente, hay que tener ordenadas las prioridades, hay que militar más que nunca, pero yo estoy seguro que se van a cosechar grandes frutos de todo este trabajo que estamos haciendo generacionalmente. Y no tengo dudas, fíjense que la otra vez lo hablaba con un amigo en términos generacionales, año 1840, gobierna Rosas, década de 1940, Perón, bueno, quizá en 2040, que es cuando nos toque a nosotros, podemos llegar y llevar adelante nuevamente un proceso de liberación nacional con profundidad. Parece que ocurren cada 100 años en Sí, algún punto. tal cual te iba a Así que decir. bueno, gracias compañeros. ¿Qué te iba a decir cada 100 años? Bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo. La verdad que nos encantaría quedarnos más, pero bueno, no queremos robar más tiempo. Te esperamos acá en Buenos Aires, acá en el conurbano, en Banfield, para cuando quieras venir. Y Sí, muchísimas sí, gracias. sin duda. Quedó Ya tienen mi contacto, me pueden escribir a disposición. La próxima, bueno, cuando quieren podemos hacer otra nota. Dale, genial. Hoy estoy un poquito corto de tiempo, pero la próxima hacemos una nota más larga o No, me acerco hasta el estudio y de paso nos conocemos personalmente. no hay problema, Pablo, nos encantaría. Y bueno, sigan a sus redes, a Rosca y Tinto, a Cancha Rayada, lo que viene haciendo Pablo, que está buenísimo. El Aluvión también escribe a veces. Así que bueno, y su Instagram personal, que es Pablo Garelo, y su Twitter. Así Bueno, que nosotros como conversación nos encontramos la próxima semana acá en Radio Brújula y le agradecemos a Pablo. muchísimas gracias, che. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau.